Consejos de Seguridad, un espacio del Consejo Colombiano de Seguridad para la construcción del conocimiento en seguridad y salud en el trabajo. Hola, una feliz tarde para todos. Un gusto tenerlos aquí acompañándonos en esta tarde con un tema que sé que a muchos de nosotros nos interesa y es la movilidad segura en tiempos de pandemia. Quiero empezar saludando a nuestros invitados. Un gusto de verdad contar con tu presencia hoy. Gustavo Camargo es consultor e instructor experto en seguridad vial. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola Claudia, ¿cómo están? Buenas tardes para todos. Un gusto estar con ustedes. Mil gracias. Y nos acompaña también Jorge Olave, que es nuestro gerente de relacionamiento del Consejo Colombiano de Seguridad, también un experto en el tema, muy interesado, activo y gestionando, movilizando a todo el grupo de nuestras empresas. Jorge, ¿cómo estás? Perdón, Claudia, como suele pasar en estos momentos, tener el micrófono silenciado. Muchas gracias por la invitación. Gustavo Camargo, un experto, amigo de la casa del Consejo Colombiano de Seguridad también. Muchas gracias por este reto y esta invitación que nos pusimos el día de hoy para que en esta horita que tenemos hablemos un poco de cómo fusionamos el tema de la movilidad segura, ¿sí? Y yo siempre lo miro por dos perspectivas, desde la movilidad segura en cuanto a seguridad vial y en este momento el reto es la movilidad segura en cuanto a bioseguridad. Entonces, pues el reto de hoy es en una hora meter todo en un solo paquetico y que las personas que se conecten con nosotros se vayan con esas ideas que seguramente desde tu experiencia vamos a ir manejando en este espacio. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos en este espacio. Antes de iniciar a conversar, quiero rápidamente contarles que estoy muy contenta, sobre todo para nuestros afiliados al Consejo Colombiano de Seguridad. La próxima semana, del 23 al 26 de junio, vamos a tener la Semana del Afiliado CCS, un espacio de charlas en vivo diarias con expertos que van a estar acompañándonos y guiándonos sobre las mejores recomendaciones durante este tiempo, con un tema muy especial. Vamos a hablar de muchas cosas, como cómo precisamente los sistemas de gestión pueden alinearse a esta nueva normalidad, pero centramos mucho el tema en la salud mental, en cómo empezamos nosotros a movilizarnos hacia otros temas, esperando, respetando y protegiendo la salud de nuestros trabajadores, la seguridad de ellos. Vamos a iniciar entonces con las cifras en Colombia. ¿Cómo se reporta el COVID? Al día de hoy, 57.046 casos confirmados, de ellos 21.326 personas se han recuperado y lamentablemente 1.864 personas han fallecido. Hoy, mañana, bueno, seguimos con el gobierno dirigiendo cada uno de sus lineamientos y en el caso de mañana, recuerden que tenemos el día sin IVA en Colombia. Pero para ello también tenemos medidas muy importantes para que ustedes estén muy atentos. Hay medidas, tanto protocolos de bioseguridad, aquellas personas que van a asistir a los sitios de comercio, como aquellas que hacen compras a través de Internet. Así que los invitamos a nuestra página www.ccs.org.co para que puedan tener mayor información durante todas estas actividades que estamos realizando. Vámonos de una vez a entrar en materia y precisamente conversamos esta mañana con ustedes dos sobre las cifras de fallecidos a causa de los temas viales en Colombia. Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, se registraron entre enero y abril del 2020 1.659 personas fallecidas. Se registra como tal una reducción del 11.9% frente al periodo anterior. Pero eso tiene su explicación también porque ha cambiado la situación, como nos lo contaban nuestros expertos. Por eso, un saludo para todas las personas que nos están saludando, que están conectadas y que van a trabajar con nosotros toda esta construcción de conocimiento de manos de los expertos. A quienes están conectados desde Barranca, Jesús Enrique, Aninfa Glenis, muchas gracias por estar ahí. Vamos a estar atentos a sus preguntas. Así que quedamos en manos de nuestros invitados. Muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenidos.
Claudia, muchísimas gracias. Bueno, Gustavo, tenemos la sala para que arranquemos con este excelente tema. Y digamos que quiero arrancar un poco alineándonos a lo que nos hablaba Claudia González, nuestra gerente de comunicaciones del Consejo Colombiano de Seguridad. Y es al día de hoy cuántas personas muertas tenemos de acuerdo al Boletín Nacional, al boletín mensual y al boletín periódico, pues, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, pues que les invito a que lo revisen, que a corte de abril del 2020, pues tenemos 1.659 personas fallecidas en las vías, pues a nivel Colombia. Les quiero como contar un poquito cómo se ha venido comportando, digámoslo así, la accidentalidad vial en este momento de pandemia por COVID-19, sí, momento en el cual pues la movilidad ha cambiado, que la restricción vehicular, pues por supuesto ha cambiado, ciclos en los cuales hemos estado en cuarentenas periódicas, ¿verdad? Entonces, digamos que entrando un poquito en materia, de acuerdo pues a este informe del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, pues para el 2020 tenemos 1.659 a corte de abril, ¿verdad? Abril, en mes en el cual llevábamos aproximadamente un mes y medio de cuarentena, estábamos en realidad cerrando una de las etapas más estrictas de la cuarentena. Vale la pena entender un poco cuáles son los actores viales que más se han accidentado en la vía, ¿verdad? Digamos que los más altos y los que le siguen agregando un porcentaje importante pues a las muertes siguen siendo los usuarios de moto, Gustavo. Entonces, los usuarios de moto siguen siendo los más accidentados en Colombia y los que más han fallecido en la vida realmente, si bien teniendo una reducción a esta época considerable. El año pasado teníamos 890 para mayo del 2000, abril, perdón, del 2019. Para abril del 2020 tenemos 865 peatones, perdónenme, usuarios de moto muertos. Entendiendo, Gustavo, y quisiera de pronto que tú me contaras un poquito tu percepción al respecto, entendiendo que hemos estado en cuarentena obligatoria, ¿cierto? Que tenemos, y para abril teníamos un grupo de excepciones para salir a la calle mucho más limitado. ¿Cuál crees tú que siga siendo la causa para que 865 usuarios de moto se hayan muerto en las vías? Bueno, Jorge, hay muchos factores que inciden en este tema, ¿no? Una de las facilidades de movilidad que se está teniendo desde los últimos años en nuestro país es el tema de la movilización en moto. Y la gente cada día más está adquiriendo este medio de transporte por muchas facilidades. Además que también se ha vuelto una herramienta de trabajo, ¿sí? Y eso lo debemos de dejar muy claro, porque la moto, además de ser un sistema de movilidad, se está volviendo también en una herramienta de ingreso económico para muchas familias en el país. Y pues obviamente hay unas restricciones, pero la gran mayoría de personas que todavía seguían de pronto con algún tipo de no tener restricción para poderse mover, estaba todo el tema domiciliario, estaba todo el tema de las personas que también venían moviéndose desde un tiempo antes en el tema de la moto. Y hay muchos factores que también la percepción del riesgo de pronto para ellos disminuyó al ver que tenían las vías totalmente despejadas para poder transitar ellos, ¿sí? Entonces, esa percepción de seguridad, de verse que en la vía no había nadie más, que ellos solamente eran los únicos que iban a estar, podría también haber generado o genera también esa percepción de que a mí no me va a pasar nada, como la vía es para mí, puedo transitar a una velocidad mayor y se generan este tipo de accidentes. Entonces, si miramos más hacia atrás y todas las particularidades del tema de las motocicletas, pues Jorge, aquí en Colombia hemos tenido un ingreso altísimo del tema de las motos y de la matrícula de las motos y compra de las motocicletas, donde la regulación no ha sido tan fuerte para poder tener personas motociclistas con la idoneidad y las competencias necesarias para poder conducir. Entonces, en la experiencia que tengo y en muchas de los campos y de capacitaciones en los cuales hemos podido estar involucrados con Geamcol, con mi empresa, nos damos cuenta que muchas personas, cuando uno le pregunta la experiencia de conducción en motocicleta, básicamente compraron la moto y todavía no sabían conducir, muchos de ellos. Hasta que compraron la moto, hicieron todo el tema del trámite de su licencia, pero nunca antes habían hecho un curso preliminar para poder decir, oiga, yo ya tengo la capacidad para comprar la moto y poderme movilizar de forma segura. Entonces, la facilidad de compra de las motos también en el país ha sido un tema que también ha generado que ese parque automotor se haya aumentado, y según las últimas cifras reportadas en el RUND,
el 58% del parque automotor en Colombia son motocicletas, ¿sí? Y entonces ya hay más motos que carros. Entonces, ahí todo eso, llevándolo en una bolsita, nos está llevando a tener esa tasa de accidentalidad tan alta específicamente a esos actores viales. Bueno, imagínate esto que tú acabas de decir, más del 50% de los actores que son en la vida son motociclistas. Luego, por el principio de gestión del riesgo, ellos son los que más están expuestos, ¿sí? Entendiendo por el número de expuestos en la masa total de actores viales, pero también a las condiciones sui generis de manejar moto, ¿no? A las condiciones propias de conducir una motocicleta, ¿verdad? La exposición es muchísimo más alta, de pronto la posibilidad de irse por medio de los carros también los hace un poco más vulnerables, luego la severidad tiende a ser también más alta y la probabilidad de un accidente tiende a ser muchísimo más alto. De pronto, Gustavo, y tienes toda la razón, de pronto una de las causas, y vale la pena ponerle un poco más de lupa al tema, y es, pues puede obedecer a esa sensación de falsa seguridad en la vía, ¿verdad? No hay casi gente en la vía, no hay, o de pronto los entes de control están enfocados solamente en la cuarentena y en hacer cumplir la cuarentena y no en temas como la movilidad, ¿verdad? Y pues no es un secreto para nadie que la motocicleta puede llegar a tener unas velocidades altísimas, lo cual digamos que genera el panorama perfecto para que de pronto el usuario en moto se confíe y de pronto baje la guardia frente a controles. Importantísimo también hay agregar, Gustavo, y es pues desde marzo tal vez 18, que es lo que ha venido funcionando más fuerte en Colombia, los domiciliarios, ¿cierto? Luego las motos y los ciclistas pues tienden a ser un actor mucho más vulnerable y mucho más expuesto desde que iniciamos la cuarentena. Voy a complementar un poco lo que estabas diciendo, Gustavo, pues contándole a todas las personas que hoy nos acompañan que de acuerdo también a este boletín de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a corte finales de abril, inicios de mayo del 2020, también nos muestran un panorama no tan alentador para los peatones, los que van a pie, que pues han fallecido a día de hoy, bueno, o a corte mejor del 1 de mayo, 354 peatones, ¿verdad? Personas que iban en la vía, ocupando su rol de peatón. Y otro panorama importante, la bicicleta. 112 usuarios de bicicleta han perdido la vida en la vía. Entonces, digamos que las causas pueden obedecer mucho a esas sensaciones de falsa seguridad que hemos hablado contigo, Gustavo. Yo creo que en otro espacio revisamos un poco más el tema. Los invito a todas las personas que vayan a la página www.ansb.gov.co y en la página del observatorio pues está el informe completamente detallado de cada uno de los actores viales. Entonces, Gustavo, ya que conocemos un poquito el panorama y entendemos que las motos las están utilizando como una herramienta de trabajo, ¿verdad? Completamente válido, ¿verdad? Pero que el reto es fusionar los riesgos de la calle, ¿sí? Los del tránsito normal con los del trabajo en un solo paquete, ¿cierto? Vamos a entrar entonces a hablar un poquito, Gustavo, de los pilares del Plan Estratégico de Seguridad Vial, ¿no? Que pues a día de hoy la resolución 1565 es desde el año 2014, es el documento administrativo técnico que en Colombia regula el Plan Estratégico de Seguridad Vial, ¿verdad? Como un documento que debe implementarse en cada una de las organizaciones con unas cuantas particularidades en función del número de vehículos, en función del número de conductores, ¿verdad? Y que tiene 5 pilares que pues yo creo que todas las personas que se encuentran conectadas los conocen, sino pues un pequeño recorderis. El primero es el pilar de gestión institucional, ¿verdad? Que acá está todo el tema del compromiso de la organización frente a los controles y a las directrices viales o de prevención de accidentes viales dentro de la organización. El segundo es el de comportamiento humano, sí, es cómo gestionamos todo lo que tiene que ver con el recurso humano frente a la seguridad vial. El tercero es vehículo seguro, ¿verdad? Y es cómo estoy inventariando y cómo estoy monitoreando todos los elementos del vehículo seguro en el marco del Plan Estratégico de Seguridad Vial. El cuarto es el de infraestructura segura, ¿verdad? Que pues se me habla de todo el ambiente de trabajo en función del tema de seguridad vial. Y pues el quinto, cerrando un poco el ciclo de la mejora, es el pilar de atención a víctimas, y es todas aquellas directrices que me ayudan a mí a brindar una atención oportuna y profesional a cualquier persona que llegue a sufrir un accidente, desde el muy leve hasta el más letal en la vía. Entendiendo estos 5 pilares, Gustavo, que pues por supuesto todo el mundo los conoce, entendemos que durante esta cuarentena, al menos para las personas que estamos en Bogotá, hemos tenido que enfrentarnos con un nuevo reto frente al tema vial,
y es a lo que yo llamo el tener en un solo paquete el tema de seguridad vial con la bioseguridad vial. Quisiera entonces, Gustavo, que me hablaras un poco de, primero, cómo empezamos a ver en el marco de ese plan estratégico de seguridad vial los planes de movilidad segura, que nos cuentes un poco qué son, qué normatividad reglamenta estos planes de movilidad segura y de ahí empezamos a hablar un poco de cómo lo podemos ir conectando un poco con el plan estratégico de seguridad vial. Vale, Jorge. Bueno, los planes de movilidad segura nacen a raíz de todo el tema de la pandemia y de la reactivación económica como tal. Básicamente, estos planes de movilidad segura, específicamente para Bogotá, Bogotá lo reglamentó mediante el decreto 121. En este decreto 121 hemos logrado, o la alcaldía solicitó en muchos de los casos para las empresas el tema de poder informar cuáles son los diferentes formas de movilidad que van a tener las personas cuando empiecen a hacer la reactivación como tal. Entonces, estos planes de movilidad segura tienen una principal función. Primero, es una herramienta para controlar el tema de la pandemia. Así lo definió la Secretaría de Movilidad aquí en Bogotá, ¿sí? Y así lo definió la alcaldía dentro del decreto 121. Entonces, es lo primero que hay que tener en cuenta. Es una herramienta que nos está ayudando a cuidarnos para todo el tema de la pandemia. Lo segundo, la segunda función importante que se debe de tener en cuenta de los planes de movilidad es que a medida que las empresas informen cómo van a empezar a reactivarse todo el tema de la movilidad de cada una de sus empresas, a medida que nosotros vayamos avanzando en esa reactivación, pues las personas van a tener que ir saliendo más a la calle, ¿sí? Y el tema importante de tener en cuenta aquí es que si nosotros informamos este tema a las autoridades, en este caso la alcaldía, ellos pueden valorar y pueden medir, valorar qué estrategias para la movilidad segura con esas nuevas alternativas de transporte que se están informando y adicionalmente controlar la ocupación de los sistemas de movilidad de transporte, ¿sí? Que no vayan a superar el 35% que está reglamentado por norma. No sé, ¿me están escuchando bien, Jorge? No sé si tenemos un problema con la señal. Sí, Gustavo, de pronto tenemos un poquito de interferencia, pero pues digamos que vamos a irla mejorando en el correr del paso, pero dale, te estamos escuchando bien. Y vamos en cuál es la finalidad de implementar el plan de movilidad segura, al menos a nivel del distrito, y cómo las diferentes regiones pueden adoptar esos mejores elementos del PMS. Me voy a permitir llamarlo el PMS en el marco de nuestra charla para hacerlo un poco más corto. Adelante, Gustavo. Listo. Entonces, esos PMS, lo que estamos teniendo es información relevante de cada una de las empresas para poder tener esta información y que las entidades puedan tomar acciones frente al tema de movilidad. Hay que tener algo muy en cuenta acá en Bogotá especialmente. Bogotá tiene a su alrededor 21 municipios. Estos 21 municipios tienen una incidencia muy fuerte en el tema de movilidad también y de desplazamiento de las personas de un lugar a otro. ¿Esto qué nos genera? Que también debemos de verificar por cada una de las empresas, dependiendo de la ubicación, si estamos alrededor de Bogotá, ellos también que nos pidan de información dentro de los planes de movilidad segura. Algunos municipios solicitan que entreguemos un tema de información de plan de movilidad segura, de cuántas personas se están moviendo hasta el sitio de trabajo y cuáles son sus mecanismos de transporte. ¿Sí? Por ejemplo, Cota, Funza, son algunos municipios los cuales vienen trabajando en el tema del plan de movilidad segura. Básicamente, el plan de movilidad segura, entonces, ¿qué información requiere? Es cantidad de personas, todas las personas de la empresa, qué días van a trabajar de forma presencial, si van a hacerlo de forma presencial en una oficina, cuáles son los medios de transporte que va a utilizar y si tengo personal que vaya a trabajar de forma remota, en teletrabajo o trabajo en casa, también se debe reportar. Esto con el fin de poder tener una estadística
para saber cuántas personas realmente se están empezando a movilizar en el día a día en Bogotá. El día lunes hacían un análisis aproximado con la reactivación de todos estos sectores que entraron esta semana, que en Bogotá se están ya empezando a mover más o menos entre 4,5 millones a 5 millones de personas. Si se supera esto, ya podemos empezar a tener problemas a nivel del servicio público. Entonces, básicamente, los planes de movilidad segura nos van a servir es para eso, para saber cómo se van a mover las personas, cuáles son los nuevos mecanismos de transporte, por eso el aumento en el uso de moto, en el uso de bicicleta, patinetas, bueno, en fin, muchas formas de movilidad que debemos de empezar a articular con nuestro plan estratégico de seguridad vial, que ahorita vamos a ver un poquito más a profundidad cómo lo deberíamos de hacer. Pero básicamente es eso, Jorge. Claro, Gustavo. Entonces, digamos que complementándote un poco a lo que decías, yo me atrevería a decir que el PMS te permite planificar todas esas opciones de acuerdo al número de expuestos. Por eso te pide el número de empleados y contratistas que tienes en tu organización, aquellos que están saliendo a trabajar y que tienen que utilizar algún medio de transporte público o privado, las personas que tienes en trabajo en casa o en modalidad de teletrabajo, ¿verdad? Como para tener un panorama de qué hacer con todas estas personas y definir un poco los horarios o turnos en los cuales vas a tener a los expuestos y que van a empezar a ocupar, discúlpame, el sistema de transporte masivo de Bogotá, o pues para el caso de las personas que nos estén viendo desde cualquier región del país o de América Latina, para que usted como empresa visualice de los que tiene expuestos cuántos van a desplazarse en bicicleta, cuántos van a desplazarse en motocicleta, cuántos en su propio vehículo, cuántos van a ocupar el sistema de transporte, ¿verdad? Y entender entonces un poco el panorama, cuán alto es el riesgo de contagio por COVID-19 en el sistema de transporte. Y a su vez, pues me imagino que para la Secretaría de Movilidad o para las entidades gubernamentales le permite ir sumando cada uno de esos pequeños análisis del riesgo de las organizaciones a un macroanálisis a nivel de mi ciudad en cuanto aproximadamente me puede estar calculando el porcentaje de ocupación que para Bogotá tú me dijiste es el 37%. 35. Ese es el tope máximo. De transporte. Ajá. Listo, Gustavo. Muchísimas gracias. Ese tema ahí nos queda supremamente claro. Listo. Hablándonos un poco del tema de los PMS, ¿cuál es la estructura ideal que deben tener estos PMS, Gustavo, para que sean concisos? ¿Y cuáles son esas oportunidades que tú nos puedes aconsejar para que las empresas puedan radicarlo, digámoslo, entre comillas, yendo a la fija? Básicamente la Secretaría acá en Bogotá ya tiene establecido un tema específico de lo que debe contener cada plan de movilidad segura. Entonces, lo importante, y para ir a la fija, lo primero que yo siempre le digo a todas las empresas es, cuando vaya a hacer vaya a subir la información, verifique las recomendaciones que la misma página les está dando. O sea, la misma página les está diciendo si va a subir un Excel, que ya hay una plantilla predefinida por la Secretaría, tenga en cuenta algunas recomendaciones, que esté, por ejemplo, el horario establecido de acuerdo a la actividad económica. Como dice Jorge, Bogotá definió unos turnos, unos espacios para empezar a trabajar para cada uno de los sectores. Entonces, una de las cosas por las cuales el plan de movilidad segura es rechazado es que si yo soy, por ejemplo, del sector construcción y coloco en mi planilla que estoy ingresando a las 8 de la mañana, inmediatamente me lo rechazan porque sabemos que la construcción entra a las 10 de la mañana. Entonces, eso es importante. Esa es una de las recomendaciones que yo les doy. Verifiquen lo que les dice la página con el fin de, cuando suban la información, no van a tener ningún inconveniente. Ahora, puntualmente, ¿qué se necesita del plan de movilidad segura? Informen cuántos días de la semana la persona va a trabajar presencialmente o si va a hacer teletrabajo. E importantísimo, el sistema de movilidad, el medio de movilidad. Bicicleta, el servicio público, ruta de la empresa, el uso de bicicleta. La plantilla nueva que generó hace más o menos un mes, lo cambió la Secretaría de Movilidad, ya incluyó esos diferentes sistemas de movilidad alternativos. Por ejemplo, en la primera planilla no figuraba Transmilenio, ya ahorita figura Transmilenio. Entonces, para ir a la fija es
Recomendaciones que me está diciendo la Secretaría de Movilidad, subir la información, que la información esté clara, los formatos de la información dentro de la planilla de Excel cumplan todos en el mismo formato. Me explico, por ejemplo, si coloqué C de Bogotá, que C de Bogotá sea en mayúsculas toda la C de Bogotá y de ahí para abajo todo sea en ese mismo formato, porque también es un causal de rechazo. La plataforma no lo identifica, entonces va a generar el rechazo. Pero los planes de movilidad, básicamente, lo que necesitamos que nos indiquen es, de los días de la semana, cuántos voy a tener que salir a trabajar presencialmente, cuántos voy a ir a hacer de teletrabajo o de trabajo en casa y cuál es mi sistema de movilidad que voy a usar para poderme desplazar, básicamente. Excelente, Gustavo. Digamos que, y ahí empiezo yo a conectar un poco. Entonces, el PMS en teoría tendría que hacer parte del protocolo de bioseguridad de la organización, ¿verdad? Y tendría que alinearse a diferentes cosas. Por ejemplo, en el protocolo de bioseguridad tú defines, por ejemplo, cuáles son los horarios de entrada de las personas, ¿cierto? Luego, entonces ahí tendrás que revisar cuál es el medio de transporte de las personas para que ese horario de entrada coincida con ese medio de transporte, ¿verdad? De pronto, si tus trabajadores, la gran mayoría utilizan motocicleta, entonces, si vas a tener horarios, por ejemplo, o turnos en los cuales la salida tiende a ser muy tarde del día, pues esa salida tendrá que alinearse con temas de seguridad, no de safety, sino de security, pues de seguridad en la calle, para también, digamos que salvaguardar la salud del trabajador, por supuesto que es tan importante, ¿no? Y bueno, otras tantas medidas que tendrán que tenerse en cuenta. Por ejemplo, si los trabajadores utilizan el vehículo, ¿cuál va a ser el protocolo para yo alinear la desinfección de sus vehículos de acuerdo a la exposición pues por COVID-19, ¿verdad? Bueno, si mis trabajadores son domiciliarios en su gran mayoría, pues tendrán contacto con diferentes paquetes que van a pasar por diferentes casas o diferentes usuarios y que esos diferentes usuarios podrían tener COVID y podrían elevar un poco el riesgo de contagio por COVID. Entonces, digamos que esa alineación, ¿tienes algo que decirnos respecto a cómo un tipcito de alineación de los protocolos con el PMS o seguimos adelante? Pues básicamente, Jorge, es el PMS se solicita acá en Bogotá también para la parte de la reactivación económica en conjunto con los protocolos de bioseguridad. Pero hay un punto muy importante. Si yo tengo de nuevo unos nuevos medios de movilidad de las personas, y pongo el ejemplo más fácil para que lo entiendan, es yo como empresa contraté una empresa para la ruta, ¿sí? Que me haga una ruta para transportarme los trabajadores, pues tengo que exigirle unos protocolos de bioseguridad, ¿sí? Y la empresa pues debería de generar un control para el cumplimiento de esos protocolos. Entonces, por ejemplo, protocolos para transporte. Ya existe la resolución para el protocolo de transporte, que es la resolución 677, ¿sí? Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a entrar a articular. Que si tengo bicicletas, bueno, ok, entonces, ¿cuáles van a ser las funciones de tener la posibilidad de tener ese protocolo enfocado al uso de bicicletas? ¿Cómo se va a desconectar? Cómo se va a desinfectar la bicicleta, los elementos de protección de la persona y demás. Ahí es donde viene la articulación como tal. Ahí debemos de hacer esa articulación entre protocolo de bioseguridad, plan de movilidad segura, porque la gente igual va a estar moviendo en esos tipos de sistemas de movilidad, pero también tiene que cumplir los requisitos básicos y mínimos de bioseguridad para poderlo hacer de forma segura. Entonces ahí está como el engranaje que debemos de tener en cuenta. Si la persona se me mueve en moto, oiga, ¿cómo desinfectamos la moto? ¿Qué debo de hacer con los elementos de protección personal para desinfectar? Entonces, ese sería como la forma de articular el protocolo de bioseguridad con los planes de movilidad segura. Entonces, ahí hay un punto bien importante, de todas maneras, a tener en cuenta, y es que esos protocolos de bioseguridad con los cuales yo me estoy reactivando como empresa, me están exigiendo aquí en Bogotá que deba tener también mi plan de movilidad segura. Entonces, ese plan de movilidad segura, según el decreto 126, se debe de radicar en cada uno, se debería erradicar 15 días después máximo de haber tenido la activación económica. O sea que ya la Secretaría de Desarrollo Económico me dijo, listo, usted ya puede empezar a trabajar, tiene 15 días para que me reporte
su plan de movilidad segura. Entonces, fíjate que ahí hay un tema que también nos engrana mucho desde el protocolo de bioseguridad a el plan de movilidad segura, porque lo primero que yo subo para mi reactivación es el protocolo de bioseguridad, pero la alcaldía me dice tiene 15 días para que suba su protocolo de bioseguridad también, perdón, su plan de movilidad segura. Una sola cosa, Jorge, para continuar. Dale. Hay un tema bien importante y es que la alcaldía ya hace unos varios días en la página de reactivación económica específicamente para Bogotá ya tiene el link para que reporten sus planes de movilidad segura las empresas que nunca tuvieron, o sea, que nunca pararon, que siempre estuvieron en la recepción de no tener la cuarentena, aquellas que requieran, obviamente, tener el plan de movilidad segura, ¿sí? Entonces ya las empresas tenían 15 días para registrar esos planes de movilidad segura. Que eso ha sido una duda completamente recurrente, Gustavo, en nuestros comités, en el Comité de Transporte y Seguridad Vial, al cual tú con Gemcol me has acompañado en algunas ocasiones, y es yo hago parte de las excepciones, luego no tuve que implementar protocolo. ¿Qué pasa con el PMS? ¿Queda flotando, no queda flotando? Entonces, qué bueno que nos des ese dato para que las empresas en este momento pues lo radiquen. Yo he visto algunas preguntas, yo sé que al final las vamos a ver, y una es me toca, no me toca, debo o no debo. Y yo creo que en este momento, más que el debo o no debo, me toca o no me toca, es de verdad evalúa el riesgo de contagio de tu organización y qué tan expuestos están tus trabajadores a esas situaciones en las cuales el transporte eleva el riesgo de contagio. Luego, si de verdad a nivel de conciencia y a nivel de una evaluación técnica muy puntual te da que el riesgo es alto para esos trabajadores que están expuestos en el transporte, pues implementa un PMS, porque de verdad yo creo que en estos momentos, entre más acciones implementemos, pues yo creo que va a ser mucho mejor para la organización y para la salud pública del país, ¿verdad? Bueno, Gustavo, yo creo que vamos a entrar en un tema importante. Ya creo que nos diste unos indicios completamente grandes sobre el PMS, pues, que acompaña a las empresas en este proceso. Quiero que en este momento nos pongamos un reto, y es cómo conectamos el plan de movilidad segura con el plan estratégico de seguridad vial. Y como lo dije al principio, el primer pilar del plan estratégico de seguridad vial es el primer pilar del plan estratégico de seguridad vial es el pilar de gestión institucional, ¿verdad? Analicemos un poco, Gustavo, cómo podemos conectar los elementos del pilar de gestión institucional con el PMS. Por ejemplo, cómo pues, se puede ver reflejado el compromiso de la gerencia, ¿verdad?, con ese tema de movilidad biosegura. Claro, es importantísimo, Jorge, porque lo primero que me va a impactar ese nuevo cambio en la movilidad dentro de los planes estratégicos va a ser mi política. O sea, la política de seguridad vial de la empresa en algún momento va a tener que verse modificada porque ha cambiado la estructura organizacional de la forma en que se mueve la gente dentro de las empresas. Entonces, básicamente, uno pudiera ver que los planes de movilidad segura, y no lo hablemos como plan de movilidad segura de pronto, sino el impacto que hemos tenido con la pandemia, cómo nos ha cambiado la forma de movernos, y esos cambios, cómo nos ha llevado a que nuestro plan estratégico, pues obviamente también en algún momento se vea impactado y debemos de corregir. Entonces, por ejemplo, el fortalecimiento de la gestión institucional. Lo primero que es política, tendré que entrar a revisar mi política y el compromiso de la alta dirección para poder tener en el mapa de la empresa que mi movilidad ha cambiado y que pues obviamente la alta dirección sigue apoyando todos estos cambios para que se minimice la posibilidad de tener un riesgo de accidente de tránsito o siniestro vial, ¿sí? Otro punto importante que muchas empresas me preguntan, me dicen, ¿qué más tengo que hacer? O sea, ¿qué más me está impactando? Pues obviamente le va a impactar su diagnóstico. El diagnóstico inicial le va a cambiar, porque hace 2 años o hace un año, no lo pongamos tan largo, hace un año yo pude haber hecho un diagnóstico en una empresa y resulta que en ese momento no había ni un biciusuario, nadie. O sea, yo no tenía nadie montando bicicleta. Y resulta que hoy ya tengo 10 o 20. Entonces ya me cambió toda la exposición al riesgo, lo que tú dices, ¿sí? Entonces me toca hacer un mapeo nuevo de mis riesgos viales.
Claro, Y así, esto de puede ser inmediato, temporal. te obligó a botarte al abismo y decirte, mira, tienes que empezar a implementar la Bueno, bicicleta como método de transporte y no es paulatino, ya te tocó porque es una de las alternativas. Entonces, en efecto, creo que ahí el contexto y el diagnóstico empezó a cambiar. Dale, Gustavo, qué pena que te total, interrumpí. entonces, tranquilo, no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Me impactó el diagnóstico, entonces muchas empresas dicen, venga, pero esto es temporal. Nadie lo sabe, nadie lo sabe. Y lo otro, cuando yo me monto en una bicicleta o me monto en una motocicleta y me doy cuenta de algunos beneficios que tienen esos sistemas de movilidad, es muy seguramente, pasa la pandemia, volvemos a la normalidad, puede ser que esa persona no se vuelva a montar en un servicio público, sino que siga utilizando la bicicleta, porque le gustó, porque tuvo beneficios para la salud, porque le ahorró dinero, muchas cosas, ¿sí? Entonces, yo les digo a las empresas, y un consejo que les doy es, armen su plan de movilidad segura para hoy, o sea, para el momento, ¿sí? Cumplan con eso y ya después empiecen a hacer el ajuste del plan estratégico de seguridad vial en donde les impacta. Pero arranquen con el plan de movilidad segura. Ya después empezamos a mirar el plan estratégico de seguridad vial con el fin de poderlo articular bien, ¿sí? Con calma y colocando las cosas que realmente, según el alcance de la empresa, realmente me van a cambiar. Porque no todo me va a cambiar. Eso depende de cada empresa y cada particular empresa. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, Jorge. Excelente, Gustavo. Además que para eso es el diagnóstico. El diagnóstico es para saber a qué frentes ataco, ¿verdad? Y cuáles de manera prioritaria debo empezar a atacar en el marco del plan estratégico de seguridad vial. Yo quiero que hablemos un poco, Gustavo, como todos sabemos, el plan estratégico de seguridad vial promueve a que las empresas tengan un comité de seguridad vial. ¿Cómo crees tú que los comités de seguridad vial entran a tener un papel importantísimo con esta etapa de la movilidad biosegura? Hombre, Jorge, buenísimo porque comúnmente uno encuentra que el comité sí está conformado y está en el acta y el acta muy bien firmada y todo, pero no es activo y realmente tiene que ser activo. El comité de seguridad vial debe ser un comité que sea activo y no reactivo. O sea, no que se resuelva el accidente o cuando me va a llegar la auditoría. ¿Sí? Entonces, importante, el comité debería estar involucrado para poder desarrollar nuestro plan de movilidad segura. Ellos deberían de estar involucrados allí, conocer qué es lo que nos pide un plan de movilidad segura, verificar, bueno, qué alternativas de movilidad le vamos a entregar a los empleados si es que tengo un impacto fuerte y realmente me toca tener esos sistemas de movilidad alternativos. O que entre comité con alta dirección y todo defina, venga, nos vamos a trabajar todos a la casa y no reabrimos hasta que no pase esto. Entonces, eso debe salir del comité. Y obviamente recordemos que el comité es una designación desde la alta dirección para varios funcionarios que están encadenados en cada uno de los pilares del plan estratégico. Entonces, acá mi recomendación es el responsable del plan estratégico o la persona de HCE o seguridad de salud en el trabajo no es el único que va a manejar el plan estratégico. Para eso hay un comité. Entonces, yo los invito a que como comité trabajemos para organizar plan de movilidad segura con nuestro plan estratégico de seguridad vial, porque todo nos está cambiando. Muy de acuerdo, y es que al igual ya el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo ha puesto a disposición de los protocolos de bioseguridad, pues el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, pues porque el Comité de Seguridad Vial también no empieza a tener también esos roles de cómo empezamos a apoyar y alimentar desde la perspectiva de seguridad vial todos los PMS, ¿verdad? Gustavo, listo. Yo creo que el tema de gestión institucional podemos tocarlo desde ese par de ejes. Yo quiero que hablemos un poco de la inspección preoperacional del vehículo, ¿verdad? Que hace parte, pues, del pilar de vehículo seguro. Pues hay muchísimos conceptos en este momento, es el tema de la revisión técnico-mecánica, cómo debe funcionar, ¿verdad? El plan de mantenimiento del vehículo o de los vehículos o de la flota de vehículos, debo tenerlo bajo X o Y circunstancia. Oye, tengo mi vehículo quieto ahí hace tanto tiempo, ¿cómo debería manejarse mi plan de mantenimiento, ¿verdad? De vehículos.
podemos hablar un poquito de cómo podemos articular ese pilar de vehículo seguro con todo este tema de pandemia, ¿verdad? O de bioseguridad, en los cuales o tenemos una flota de vehículos que ha estado quieta durante muchísimo tiempo, o tenemos una flota de vehículos que están dando normal, o mi flota de vehículos ha cambiado a ser solamente motos y ciclas. Hablemos un poquito de eso, Gustavo. Pues Jorge, ese pilar porque es el que me impacta el medio de movilidad como tal. O sea, ahí si yo cambio mi forma de moverme, pues allá tengo que colocar esos vehículos con los cuales yo me estoy empezando a mover de ahora en adelante. Hay un tema importante. Yo creo que los fabricantes de los vehículos ya dentro de sus planes de mantenimiento preventivo van a ubicar espacios específicos para el tema de desinfección de vehículos. Creería que eso lo van a hacer. O sea, cada vez que yo vaya a una revisión de 5.000 kilómetros, por ejemplo, van a decir, venga, y una vez le desinfecto el vehículo, ¿sí? Ya lo van a incluir. Y la desinfección y todo el tema de los filtros y el filtro para el aire acondicionado y demás, ¿sí? Ahora bien, empresas que han tenido su flota detenida mucho tiempo, pues lo que tienen que hacer es un análisis, venga, ¿hace cuánto está detenida la flota y hasta cuando estuvo detenida, hasta cuando arrancó la pandemia, la cuarentena, ¿qué debo de tener en cuenta que no le he hecho de mantenimiento a mi vehículo? Así esté detenido. Recordemos, por ejemplo, que un tema del aceite. El aceite, así el carro no esté prendido y no se esté funcionando, el estar ahí quieto va perdiendo la posibilidad de tener una función adecuada dentro del motor. Entonces, la recomendación que yo le doy a las empresas es, si tienen una flota vehicular que ya ha detenido mucho tiempo, revise hasta cuál fue el último mantenimiento y qué mantenimiento durante este tiempo que ha pasado se dejaron de hacer y validen con su centro, o su taller para que determinen cómo van a arrancar de nuevo su plan de mantenimiento como tal. Verifiquen que dentro de ese plan de mantenimiento preventivo correctivo incluyan temas de bioseguridad, o sea, de desinfección del vehículo y de sus componentes como los filtros de aire acondicionado y demás, ¿sí? Y adicionalmente, si yo tengo, por ejemplo, personas que han comprado moto y están haciendo esos desplazamientos de la casa al trabajo, y aquí una aclaración, Jorge, es que es bien importante. Los desplazamientos casa-trabajo y trabajo-casa, que es lo que me pide el plan de movilidad segura, es lo que nosotros determinamos como desplazamientos in itinere dentro del plan estratégico de seguridad. Término que viene desde ISO 39000 y lo estamos colocando acá, ¿sí? Que si yo no le proporciono el transporte a la persona, pues obviamente si se accidenta, no lo reporto como un accidente de trabajo. Pero si yo le pongo el transporte, sí. Partamos de ese principio. Pero como el plan estratégico me pide que yo tenga que hacer temas preventivos, si yo veo que mi flota vehicular o las personas, no mi flota vehicular, las personas se empiezan a mover en motocicleta y se me llenó el parqueadero de mi empresa de solo motos cuando no lo tenía, pues tendré que hacer temas netamente preventivos a nivel de inspección de esas motocicletas para que la persona sepa cómo hacer de pronto una buena inspección y logre identificar algunos problemas de su moto para que los pueda corregir e inclusive saber cómo debo de revisar los elementos de protección del casco, rodilleras y demás de lo que pueda llegar a tener ese conductor. Entonces ahí también está impactando. Eso lo debo de tener en cuenta. No lo estoy tomando como una responsabilidad directa de la empresa como tal, pero sí tengo que hacer temas netamente preventivos de ir a hacer jornadas de inspección, venga, miremos usted cómo revisa su moto, qué componentes debe revisar de su moto, netamente preventivo. ¿Por qué? Porque la forma de moverse in itinere de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, ha cambiado. Y esa persona se puede accidentar y muchas empresas dicen, a mí no me afecta porque como no lo tengo que reportar, pues no es accidente de trabajo. Perdóneme, pero sí le afecta. Claro. ¿Sí? Autismos y frente al tema del sistema de gestión, le va a afectar, pero no lo mire solamente el iceberg abajito, sino, venga, espere que es que eso sí, productividad, una persona de reemplazo, cuánto le vale, en fin. Entonces, ahí es donde quiero de pronto hacer ese comentario de cómo podemos enlazar el tema del pilar de vehículos seguros con todo este tema de la bioseguridad.
No, y digamos, Gustavo, que acá hay un tema que siempre lo hemos venido hablando en los diferentes espacios de los Facebook Live, de los comités técnicos del Consejo Colombiano de Seguridad, y en diferentes espacios es que, pues, por el hecho de tener arriba el riesgo de contagio por COVID no significa que el resto de riesgos, pues, estén descansando. Alturas, espacios confinados, los riesgos viales, energías peligrosas, bueno, ellos no están descansando y, pues, el tema de seguridad vial pues, sigue estando muy arriba, entendiendo que más que hacer parte del trabajo, hace parte de la vida fundamental de cualquier persona, el transporte, ¿cierto? De pronto ahí Gustavo resaltar, entendiendo que las motocicletas son las que más se nos están accidentando, entender que pues los elementos a inspeccionar en su tema de chequeo preoperacional pues tendrán que ser los neumáticos, las llantas, ¿verdad? Los pedales, los frenos, los niveles de la moto, el aire, el aceite, ¿verdad? De pronto que el conductor tenga sus equipos de protección, los equipos y elementos de protección personal pues enteros, entonces y completo, los guantes, el casco, las rodilleras, su chaleco, ¿verdad? El tema del motor, que no tengamos fugas, que no tengamos ruptura, ¿verdad? El tema del manubrio, cómo se está comportando, las luces, los espejos, ¿sí? Esas son como las más críticas a nivel de seguridad vial, pero no olvidar también que, por ejemplo, si soy una empresa que hace domicilios, pues entender que por seguridad vial no podemos olvidar esos que acabo de mencionar y seguro que tú tendrás muchos más ahí en mente, pero por bioseguridad también entender cuáles son los que tienen contacto con esas materias primas que han rotado por muchas partes. Entonces, a lo que yo llamo el pequeño locker de la moto, que es donde el conductor guarda sus paquetes, ¿verdad? Los guantes, ¿sí? Con qué protocolo voy a desinfectar los guantes de la moto, ¿cierto? El casco, cómo estoy manejando el tema del casco, entendiendo que el casco debería ser por una sola persona, entendiendo pues que el trabajador habla encima pues de la protección de la boca del casco, los chalecos y bueno, este sinfín de elementos. Y por ejemplo, una pregunta que puede llegar a parecer bizarra, pero el protector respiratorio, el tapabocas, me puede llegar a empañar de pronto el visor o las gafas. Bueno, todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta porque tienen que ir alineada la bioseguridad con la seguridad vial. Gustavo, yo quiero de pronto, para que Claudia nos vaya preparando algunas preguntas, quiero preguntarte de pronto un poco en cuanto a comportamiento humano, ¿sí? Hablemos un poco de esas buenas prácticas y el compromiso del conductor para evitar accidentes en la vía, entendiendo pues que el comportamiento humano es el tercer pilar del plan estratégico de seguridad vial. Pues, Jorge, pilar supremamente importante y complejo también de atacar, ¿no? Porque estamos hablando, estamos hablando del comportamiento de personas, ¿sí? Donde todos tenemos como conductores y como personas cualquier cantidad de cosas que no nos van a ayudar muchas veces a tener el comportamiento que uno espera. Aquí lo primero que hay que tener en cuenta es que estos conductores o todas estas personas que se están involucrando dentro del tema vial pueden ser nuevos motociclistas, nuevos biciusuarios, lo que sea, tienen que tener una conciencia activa y eso es lo que uno debería empezar a trabajar. Conciencia activa es, listo, yo ya no me voy a mover en un bus, en un servicio público, ahora me voy a mover en una bicicleta. Entonces, como persona, hacerse el análisis inicial y decir, bueno, ¿qué pasa si yo salgo en esa bicicleta y me llego a caer? ¿Qué protección debo de tener? Cosas tan sencillas que muchas veces uno que vive de esto, y Jorge, de pronto si te vas a montar una bicicleta, lo primero que dices es, venga, me pongo mi casco y un chaleco reflectivo, pero la gente no lo hace, ¿sí? Ya estamos acostumbrados a de pronto tener el policía encima para que vayamos a cumplir. Entonces, lo primero que yo les digo a las personas es, hagámonos un autoanálisis y digamos, bueno, si yo me monto en esta bicicleta, ¿cuáles son los riesgos? ¿Qué me puede llegar a suceder? ¿Cuál es el peor escenario? Y eso, ¿cómo lo voy a empezar a controlar? Entonces, frente al tema del comportamiento humano, y no lo olvidemos, Jorge, hay una política específica dentro del comportamiento humano de políticas de regulación que habla de elementos de protección de personal, que muchas veces en las empresas decían, venga, y eso aplica a mí. Si es que yo no tengo motociclistas ni tengo ciclistas, ¿sí? Pues ahora revisen
avance, porque muy posiblemente ya sí le va a tocar tener una política para incentivar el uso de esos elementos de protección. Entonces, ese análisis de como persona, es decir, si me cambio esta forma de movilidad, ¿cuáles son los riesgos que voy a tener? Deberíamos de hacer como un análisis de riesgos propio para poder determinar qué controles voy a tener y como empresa determinar si dentro de mis políticas que yo ya tengo establecidas, de pronto no tengo una política de uso de elementos de protección, pues ya vamos a tener que construirla e incentivar el uso de elementos de protección para estas personas. Va a suceder mucho para bicicletas, muchísimo, para biciusuarios, y Jorge, el aumento en temas de movilidad con patineta eléctrica va a ser altísima, altísima. Entonces, ahí vamos a tener que trabajar fuertemente en el tema comportamental de los usuarios de las patinetas eléctricas. Hay que trabajar en esto. Nosotros venimos trabajando internamente dentro de la empresa en temas de formación, pero hay que organizar las cosas bien para que las personas no se vayan a empezar a accidentar usando ese tipo de movilidad. Claro, claro, Gustavo, además porque es una directriz a nivel distrito de promover el uso de la patineta, promover el uso de, pues, el caminar, incluso el ser un peatón, promover la bicicleta, ¿verdad? Como esos vehículos, digámoslo así, en tiempos de pandemia. Entonces, en este momento, tanto su comité de seguridad vial como el encargado de seguridad vial, como la política de seguridad vial, tienen que estar muy alerta y el diagnóstico a estar cobijando todas estas nuevas formas de movilidad y definitivamente qué controles vamos a poner, ¿sí? Si vamos a entregar rodilleras a todo el mundo, si vamos a entregarles unos reflectivos a las personas, ¿sí? Entendiendo también que los turnos se nos van a alargar y por ende van a haber personas que entren muy temprano y otras que pues salgan muy tarde. El tema del casco, si lo vamos a volver obligatorio, si vamos a hacer unas formaciones muy puntuales. Creo que no se nos pueden empezar a escapar este tipo de controles especiales, ¿verdad? En tiempos de pandemia y por eso yo digamos que trato de llamarle a esto la seguridad, la bioseguridad vial. ¿Sí? Entonces, Claudia, creo que tenemos algunas preguntas para empezar a aprovechar aquí a Gustavo y a Jean-Paul, que es un experto en el tema, y la primera es, y nos dice Miguel Fernando Torres, ¿el horario estipula las actividades complementarias a cada sector? Es decir, yo me dedico a la construcción, mi operación de obra como tal empieza a las 10 acorde al autorizado, pero si quiero empezar a mover material, ya sea producto terminado, materia prima o residuos, ¿me debo regir por el horario de la construcción como tal? ¿O con cuál horario me tendría que empezar a regir, Gustavo? Lo primero es revisar el tema de la actividad económica frente a los decretos definidos acá en el caso de Bogotá, pero se debería de regir sobre el mismo horario de la movilización de material, de los residuos de la obra, porque es el horario para todo el sector construcción y todas las tareas y las actividades conexas que lleva la construcción. Y esas tareas que nos está indicando son conexas a ello. Entonces, sí debería hacerse en esa establecida y teniendo en cuenta, por ejemplo, los diferentes tipos de restricciones vehiculares que pueda llegar a tener en algún caso cada una de las ciudades. Eso es importante, ¿sí? El tema de tráfico pesado y demás. Pero sí debería moverse en esa franja. Todo lo que esté en construcción y todas sus actividades conexas tienen que ir en ese horario. Excelente, Gustavo. Toca decir algo importante y es entender en qué municipio nos estamos moviendo, ¿verdad? Si bien Chía puede ser muy pegadito a Bogotá, pero tiene unos reglamentos importantes y unas disposiciones importantes diferentes a las que pueda llegar a tener Bogotá, ¿verdad? Tenemos una segunda pregunta, Claudia, para que nos la pongas en pantalla, relacionada con, esta es de Norma Constanza Cortés. Si la empresa tiene sedes a nivel nacional, ¿también se deben relacionar en el PMS, en el listado que está en la página de la Secretaría de Movilidad, Gustavo? Norma, muy buena pregunta. Solamente Bogotá. Sedes Bogotá. Tendría que revisar si las otras sedes a nivel nacional, en las otras ciudades donde le piden algo similar al plan de movilidad segura, se debe radicar en cada una de ellas. Aquí solamente Bogotá. Si un ejemplo rápido, la casa matriz queda en Medellín y tiene Bogotá, lo que se reporta en Bogotá es la sede de Bogotá, ¿ya? Pero tiene que revisar también la particularidad, Norma, donde tenga todas las sedes a nivel nacional, si hay algún requisito específico en cada uno de esos municipios.
Gracias, Gustavo. Excelente. Pablo Emilio Vega nos ha preguntado si también el tema de la seguridad vial, sí, y me imagino que tendrá que referirse acá con un tema del pilar de infraestructura segura, aplica para la propiedad horizontal y para las disposiciones dentro de la propiedad horizontal, la señalización, las señales de piso, las señales de elevadas, bueno, y el resto de disposiciones del pilar de infraestructura segura. Total, le aplica el pilar de infraestructura segura para el tema de rutas internas, eh, todo el tema de señalización, de marcación y demás. A tener el plan, el plan de perdón, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y sabemos que por norma toda empresa que esté obligada a tener plan estratégico de seguridad vial debe encadenarlo con el sistema de gestión de seguridad y salud. Entonces, por ambos lados tendría la obligación de tenerlo. Excelente. No olvidar resolución 0312, ¿no? Que ahí nos habla un poco al respecto del tema de propiedad horizontal. Yo creo que ya se nos va acabando un poquito el tiempo. Señor, Gustavo, dime, claro. Una cosa rápida. 0312 y ley antitrámites que salió en noviembre del año pasado también dejó clarísimo el articular el plan estratégico de seguridad vial con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. No, mucho más claro no canta un gallo, Gustavo. Muchas gracias por esa apreciación respecto. Se me estaba yendo del radar esta normatividad antitrámite que salió en noviembre, que incluso tiene que ver mucho con el plan estratégico de seguridad vial y la erradicación del mismo, que pues los invitamos a todos a que lo revisen en línea. Esta última pregunta creo que con la que vamos a cerrar este espacio de una hora que se nos pasó volando y es, hablábamos de la actualización del diagnóstico, ¿verdad? En el marco de gestión institucional del plan estratégico de seguridad vial y de los nuevos actores viales o emergentes que empiezan a presentarse en estas épocas de pandemia. Puede implicar que se generen nuevos riesgos en algunos cargos por la forma de movilizarse. Total, claro, y recuerden que tienen que revisar dentro de su plan estratégico cómo hicieron la valoración de los riesgos, porque 1565 tiene una metodología para la valoración de los riesgos a partir del rol en la vida de la persona, y si ese rol en la vida en un principio se estaba moviendo como peatón y ahora tiene una bicicleta para poder cumplir su fin misional, inmediatamente el diagnóstico le cambia y la relación del riesgo también le va a cambiar para esa persona. Entonces tendrían que revisar cómo realizaron ese diagnóstico inicial, bajo qué metodología. Recuerden que la norma trae un ejemplo de metodología, pero puede utilizar metodologías como con guía técnica de GTC 45, una matriz RAM, bueno, depende lo que la empresa quiera tener, pero debe de especificar una metodología para poder valorar estos riesgos. Entonces, efectivamente, si cambia la forma de moverse de la persona, mi diagnóstico empieza a cambiar a nivel de los riesgos viales. Bueno, Gustavo, excelente. Yo creo que ahí ya para cerrar, Claudia, hablar un poquito de qué es lo que se debe tener a nivel de referencias mundiales, qué se debe tener en cuenta para la implementación de bioseguridad en el sector transporte. Entonces, no se les olviden tener en cuenta medidas previas al inicio de la actividad, ¿verdad? Unas medidas frente a la organización del trabajo en cuanto a la parte administrativa, así como tener contacto con las personas, entradas, salidas de sus colaboradores, todo el tema de limpieza y desinfección, unos protocolos claros, la menor cantidad de partes expuestas con las situaciones de riesgo de contagio por COVID-19, todo un tema de protocolo para consumo de alimentos, pues por ejemplo para el caso de transportadores de carga, ¿verdad? A nivel nacional, todo el tema de higiene personal y de aislamiento y digamos que esos son elementos que se deben articular con sus protocolos de bioseguridad, no porque me lo digan, no porque tenga, sino porque son esos escenarios de excelencia que le van a ayudar a la organización a estar un poquito por debajo de pronto de la media en cuanto al riesgo de contagio. Entonces, Gustavo, no tengo más que agradecimientos hacia ti y a Heamcol por el apoyo que nos acaba de dar el día de hoy, por acompañarnos. Estos espacios siempre son cortitos y siempre se nos va muy rápido y frente a esto siempre hay muchísimos temas que agregar. No sé si tengas algo que agregar respecto a esto. Yo creo que mi conclusión es, no se olviden de los más de 1.659 muertos que al día de hoy ya van en las vías. Estos riesgos viales no descansan y el Plan Estratégico de Seguridad Vial sigue vigente en Colombia frente a 1565. Entonces no podemos olvidarlo. Quisiera una conclusión tuya y te doy paso a ti, Claudia.
Gracias, Jorge, y no, encantado de acompañarlos. Ojalá podamos tener estos espacios más a menudo. Cuenten con todo el apoyo por parte de Jancol y por parte mía para todo el tema de movilidad segura. Y la invitación es a que tomemos la seguridad vial a nivel personal y que seamos un buen ejemplo para esos futuros conductores, peatones, ciclistas y motociclistas. Yo creo que todo arranca desde casa, haciendo un tema de impacto en el comportamiento humano, como lo hablábamos, y creo que esa es la invitación, y en las empresas, pues, empezar a generar las actividades de implementación del plan estratégico, porque el implementar el plan estratégico puede valer en un costo, pero una muerte no tiene valor en el tema vial, entonces va a ser mucho más costoso, eso sí, y a nivel personal, moral, de todo. Entonces la invitación es, apliquemos el plan estratégico, no lo dejemos como un documento que solamente lo necesitemos cuando se accidente una persona, cuando van a hacer un tema de auditoría, sino los invito a que lo implementemos, porque realmente el día de hoy se muere más gente en accidentes de tránsito, fallece más gente en accidentes de tránsito que hasta el mismo conflicto armado que en algún momento tuvimos acá en Colombia. Entonces, esa es la invitación, Jorge, y encantado de acompañarlos en los estudios que ustedes quieran, no hay ningún inconveniente. Me encanta este tema y estoy emocionado por eso. Muchas gracias, Gustavo. Creo que nos propusimos como reto juntar bioseguridad con seguridad vial y lo logramos a cabalidad. Entonces, gracias a las personas que nos acompañaron. Invitarlos, Claudia, qué pena, te voy a robar 30 segundos. Invitarlos a nuestro comité de transporte y seguridad vial que funciona pues de maravilla, con empresas del país que tienen mucha experiencia al respecto. Aquellas que tampoco tienen tanta experiencia también se encuentran ahí sentadas, hablando de seguridad vial, construyendo, con invitados de lujo como Jean Paul, que nos ha venido acompañando, generando documentos técnicos, y también tenemos espacio para personas naturales que nos acompañan en el comité. Entonces, pues, mejor dicho, estamos ya clarísimos con las conclusiones. Claudia, te voy a dar paso. Muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias a ustedes dos, la verdad, encantada de oírlos, a la gente que estuvo participando, les agradecen mucho y están preguntando cómo los pueden contactar. Entonces, ahorita los invito a que escribamos aquí a través del chat sus correos de contacto, sus datos de contacto, porque parece que quedan muchas preguntas, todavía es un tema de no acabar. Mil gracias, un agradecimiento enorme, de verdad, Gustavo, maravilloso la conclusión en especial, y es como nosotros buscamos también la protección, o sea, no tiene, el valor de una vida es incalculable, así que todos a seguir trabajando muy fuertemente en la seguridad y salud de nuestros trabajadores. Mil gracias a ustedes dos, a nuestros afiliados. Recuerden, la próxima semana, semana del afiliado del Consejo Colombiano de Seguridad, así que a participar. Les puedo asegurar que hay charlas muy interesantes durante las tardes. Cada uno de estos días vamos a estar acompañándolos a nuestros afiliados, fortaleciendo la seguridad y salud en el trabajo. Un abrazo muy grande para todos. Gracias, Gustavo. Gracias, Jorge. Claudia, gracias. Gustavo, de pronto tu correo al aire por si alguna persona lo necesita y lo tiene ahí en radar. Listo, mi correo es gestionvial@geamcol, con G de gato y M de mamá, como se ve aquí atrás, geamcol.com. Ahí me pueden contactar, o si no, a info@geamcol. Pueden ingresar también a nuestra página de internet, y con todo gusto estamos para apoyar todo el tema del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y especialistas en temas de seguridad vial. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Gustavo. Y pues el mío, Claudia, creo que ya muchos lo conocen. Veo muchos de mis asistentes a comités técnicos conectados. jorge.olave@ccs.org.co. Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande y nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz tarde. Feliz tarde. Chao, feliz tarde para todos.